El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega al continente americano, dando inicio así, la conquista y colonización de América, particularmente de nuestro territorio que hoy es México. Suceso histórico que culmina y se concreta con la caída de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, en 1521. En la actualidad, y desde la historia oficial, a esta fecha se le conoce como el descubrimiento de América. Mérito histórico que se le atribuye a Cristóbal Colón. Comúnmente, se le denomina Día de la Raza, encuentro de dos mundos, encuentro de dos culturas. Pero, ¿qué significó y cuáles fueron las implicaciones hasta la actualidad de este hecho? ¿Cuál fue la causa y el trasfondo sociohistórico de este suceso? Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. A finales del siglo XV, época en que Cristóbal Colón emprende el viaje a través del Océano Atlántico, las fuerzas productivas en Europa se encontraban en plena transición. Las principales ideas que regían la vida de la sociedad europea, eran las de una concepción del mundo propias del oscurantismo religioso, que domina durante todo el feudalismo. Las profundas contradicciones que existían entre las relaciones de producción feudales, y la naciente burguesía en ascenso, se estaban desarrollando en un contexto en el que la creciente producción de mercancías y el comercio, exigían nuevos mercados. El hecho de que la ruta de la seda y el mercado de las especies, la hegemonizaran los turcos, quedando así cerrada la ruta por Oriente y África, obligó a castellanos y portugueses a buscar rutas alternativas para llegar al Oriente, conocido como las Indias, proveedor de especias y productos de gran valor. En el fondo, se trata del ascenso del capitalismo como modo de producción dominante. Un proceso de internacionalización del capital que implica la apropiación originaria del capital, y la implantación de nuevas relaciones de producción. De ahí el carácter violento y criminal que caracterizó a este proceso de saqueo y genocidio. Sin duda que nada hubo de casual y accidental en el hecho que se llegara a América y se colonizara por los invasores. Fue producto del propio proceso de desarrollo de las fuerzas productivas. Incluso ya había información de que existía tierra firme más allá del Océano Atlántico, antes de Colón. Se conocían relatos de algunos marineros, textos y hasta un mapa del cual se hizo Cristóbal Colón. Así, en el siglo XVI, las relaciones feudales han entrado en un proceso de descomposición. Para entonces, el humanismo renacentista ya era ideología burguesa del progreso, pues tuvo su origen en el siglo XIV. Mientras la ideología feudal oficial, castraba al hombre de su pensamiento y lo reduce a criatura e instrumento de Dios, el nuevo pensamiento humanista pone al hombre como el centro del universo, capaz de conocer el mundo y sus fenómenos. Fuera de la ideología religiosa feudal, ya se sabía que la tierra era redonda.
En medio de este contexto, España es portadora y defensora de la ideología feudal y su orden social. De ahí que, en los españoles, existieran relaciones sociales feudales, al mismo tiempo que se daban ya relaciones capitalistas, marcadas por una concepción oscurantista. Mientras que en el continente americano, el grado de desarrollo socioeconómico de los pueblos que lo habitan, era el de transición entre el comunismo primitivo y el esclavismo, conviviendo relaciones sociales despótico-tributarias propias de ambos modos de producción. Este desarrollo socioeconómico desigual, propició la conquista del continente americano y dio inicio a todo un período de colonialismo, operándose un reparto de enormes territorios del mundo, por parte de las principales potencias europeas de ese entonces. El desarrollo burgués y el capitalismo, tuvo en el colonialismo y los pueblos sojuzgados su financiamiento y garantía, que hasta la fecha les sigue redituando, ahora bajo la forma imperialista del capitalismo desarrollado. Ni descubrimiento de América, ni día de la raza, tampoco encuentro de dos culturas. Para los pueblos originarios, significó un brutal proceso de explotación y opresión, con métodos e instrumentos propios de la naturaleza depredadora capitalista, y de la concepción retrógrada feudal. Tales como el trabajo esclavizado y la Santa Inquisición. Así inicia el período histórico que se le conoce como la colonia, período que va de 1521 a 1810, en nuestro país, caracterizándose por la férrea resistencia frente a los conquistadores. Desde entonces, la resistencia y lucha contra el sometimiento, es una constante que nos caracteriza como pueblo. Desde luego que la llegada de los españoles y la posterior conquista de nuestro territorio, es un hecho de trascendencia en nuestra historia, en tanto que, fue lo que marcó posteriormente el desarrollo en nuestro país, hasta la fecha. A partir de ahí se establecieron las premisas sociohistóricas para el desarrollo del capital en el continente americano, como portadores de riqueza en metales preciosos, materias primas y fuerza de trabajo esclava. También determinó la estratificación social que engendró la Guerra de Independencia y posteriormente la Revolución Mexicana en 1910. Es parte de nuestra historia como pueblo que se mantiene en resistencia y lucha constante frente al explotador y opresor, que si en esa época fue contra los invasores españoles, ahora es contra la oligarquía nacional y extranjera que de igual forma saquea nuestras riquezas. Desde la historia oficial, por distintos medios y desde una posición indigenista burguesa creada por el imperialismo, el 12 de octubre se pretende reducir a festivales y homenajes de folclore, que en el fondo ensalzan la rapiña, al saqueo, la explotación y opresión, al genocidio perpetrado, la barbarie, para que abunde el cretinismo social, la descomposición social, el despilfarro, el chauvinismo e individualismo exacerbado. Factores que abonan al olvido y al abandono de la toma de conciencia como pueblo explotado y oprimido, como hermanos de clase que somos. Sin distinción por nuestro color de la piel, rasgos físicos, étnicos o por factores lingüísticos. Porque somos pueblo oprimido y explotado. Nahuas, purépechas, mayas, otomíes, raramurís, mestizos, ñañús, zoques, pirindas, criollos, negros. Todos somos herederos de una tradición de lucha por nuestra emancipación. Reivindicamos el 12 de octubre como una fecha histórica de lucha, de resistencia popular, de los indígenas que persisten en la lucha por una transformación radical de la sociedad, por el socialismo. Nosotros como indígenas no tenemos nada que festejar, somos indígenas proletarios y luchamos por el socialismo, fuera de toda concepción donde se victimiza al indígena y se omite la explotación del capital contra las masas obreras y campesinas.
Para nosotros el 12 de octubre es de resistencia popular combativa, de denuncia y desenmascaramiento del Estado burgués mexicano, porque en pleno siglo XXI, al igual que en la colonia, se cometen múltiples crímenes de lesa humanidad, por el régimen contra hijos de obreros y campesinos. Como explotados y oprimidos, somos uno solo. Esa es la verdadera esencia de nuestro pasado y presente. La historia nos convoca a la unidad para liberarnos del yugo capitalista. En el pasado colonialista, ahora imperialista.